¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos al centro de entrenamiento. Y de nuevo estamos en el centro de entrenamiento. ¿Y por qué? Porque ha salido la versión 1.6 de las reglas de referencia. Le hemos estado echando un vistazo y básicamente son aclaraciones y especificaciones de cosas que ya ha habido, algún cambio medianamente reseñable, incluso alguna vuelta atrás a algunas cosillas de la 1.5 que no tenían tampoco demasiado sentido. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de las cosillas a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, en el timing, que aparte de añadir que es prioridad del timing simultáneo, por aclarar un poquito más el nombre y que a las distintas condiciones de dispararse una capacidad, cuáles tienen prioridad sobre otras. Y básicamente se han añadido los efectos postergados y los efectos duraderos. Es decir, cuando dice al final del turno, al final del ataque, etcétera, que esos serían los postergados, y los duraderos, cuando dice hasta el final del turno o hasta el final del ataque o similar, pues entrarían en la primera posición junto con las habilidades, con las capacidades constantes, los iconos o las palabras clave. Es algo que más o menos se conocía, pero aquí queda aclarado. Otra cosa que nos especifica es que las fichas de aceleración y los iconos de aceleración, aunque tengan un mismo efecto básico, que es el de añadir más amenaza en el paso 1 de la fase del villano, no son lo mismo, y cuando hay que contar fichas de aceleración no se cuentan los iconos, y cuando hay que contar los iconos de aceleración no se cuentan las fichas. Otra cosa a tener en cuenta es que las activaciones que hacen los enemigos se consideran resueltas después de que ha terminado por completo. Si en algún momento durante la activación se cancela esa activación por cualquier razón, no se daría por resuelta, no habría resuelto. Sí que habría terminado esa activación, pero no se habría resuelto. Además, si durante alguna activación hay que resolver otra nueva activación, no se interrumpiría, sino que se haría cuando termine la actual. Por ejemplo, las capacidades de aumento que tienen tanto los jinetes, si no me equivoco, como la brigada de demolición, hay algunas que dice que pues ahora se activa este otro villano. Pues en tal caso no se activarían hasta que termine la activación actual, y entonces ya pasaría la siguiente. Nos hablan también, bueno, del DIS y del DAT, que estos efectos, cuando hacen referencia al DIS o al DAT, denotan un modificador para lo que están referenciando, ¿no? Una activación, un ataque, una intervención. Entonces, este ataque gana brutalidad. Dale al villano una carta adicional para esta activación. Pues básicamente siempre se refiere a lo que está produciéndose en el momento de hacer referencia a este DIS o a este DAT, ¿no? A este o esta o ese y esa. Y también la nueva palabra clave o la nueva capacidad o el nuevo concepto, que sería el de asalto, que es que cuando se hace una intervención básica contra un plan que tiene asalto, se utiliza el valor de ataque en lugar del valor de intervención. Esto es solo para las básicas, no puedes jugar un evento de ataque para quitar amenaza de un plan con asalto. Sí que puedes utilizar evidentemente un evento de intervención como cualquier otro plan, pero no los eventos de ataque. Además, en el caso de los aliados, el daño derivado que se aplicaría al hacer una intervención utilizando el valor de ataque debido a que es asalto, sería el del ataque. Si tiene 2 daños derivados en ataque y un daño derivado en intervención, se utilizaría el del ataque. También se pueden aumentar las capacidades que aumentan un atributo básico, pues se puede aumentar ese valor de ataque para quitar más amenaza. Esto no quita
que lo que se está haciendo es una intervención, así que seguiría afectando la carta de confundido en lugar de la de aturdido, y el famoso guión de Hulk dice que no puedas intervenir, lo que dice es que no puedes usar tu atributo de intervención. Por lo tanto, sí que podrías, en un plan con asalto, utilizar al Hulk aliado para quitar 3 de amenaza, agotándole y haciéndole un daño derivado. Y además, eso no haría saltar su respuesta obligada, porque no está atacando, está interviniendo. Esto es muy importante, porque esto cambia. Esto sí que es un cambio. Y es que antiguamente los accesorios que tuviera vinculado un personaje los podía quitar otro personaje, salvo que hiciera referencia al Yu, al famoso Yu. Pero ya no. Ahora solo el jugador que controla la carta a la que está el accesorio vinculado puede disparar las capacidades o pagar los costes de ese accesorio. Es decir, ese accesorio que, por ejemplo, no me permite atacar y tengo que irme al alter ego para quitármelo, antes otro compañero en alter ego me lo podría quitar. Ahora no puede ser, siempre tienes que ser tú. Así que este sí que es un cambio bastante reseñable en cuanto a las reglas. Nos recalcan en el tema de los ataques, bueno, por un lado, que si defendemos con un aliado y ese aliado por cualquier razón abandona el juego antes de que se inflija el daño del ataque, el aliado desaparece, el ataque pasaría a ser no defendido. Y no se podría defender, salvo por algún evento en alguna situación, pero no podrías decir, pues ahora me agoto yo para defender, ya que no me puede defender este aliado que se ha marchado del juego, o defiende este otro aliado. Eso no se podría hacer. Pero sí que quedaría no defendido, y a partir de ahí pues sí que se podría jugar algún evento a la hora de sufrir daño o similar. Y luego también nos aclara el timing de cuando termina el ataque. Qué es lo que se hace y en qué orden. Primero se aplica la represalia y luego las capacidades obligadas, que pueden ser tanto después de que el personaje que sea ataque, se puede añadir que haya infligido daño o que haya derrotado a ti, a un aliado, lo que sea. También saldría el de después de que un personaje sea atacado, y también después de que un personaje defienda y no sufra daño o lo que sea, ¿vale? Entonces sería el mismo timing exactamente, después de que ataque, después de que sea atacado y después de que defienda. Se resuelven en el mismo punto, que es justo después de la represalia. Y después ya sería, ante los mismos eventos de atacar, de ser atacado y de defender, las respuestas no obligadas. Lo mismo sería en el caso de aliados, solo que finalmente, después de estas respuestas no obligadas, ya vendría el daño derivado. Primero se activaría la represalia, luego respuestas obligadas, atacar va a ser atacado, luego las respuestas no obligadas y finalmente el daño derivado. Son cosas que en realidad ya sabíamos, pero aquí lo aclaran más. Aquí nos aclaran que cuando se ataca directamente a un aliado en vez de a nuestro superhéroe, que es lo habitual, se considera que el jugador que controla ese aliado es el jugador atacado. Ya sabemos que cuando se produce un ataque hay dos conceptos de atacado: el personaje que es atacado y el jugador que es atacado. El jugador siempre va a ser el que controla el personaje que está siendo atacado. Aquí nos aclaran que si por alguna razón cancelamos algún tipo de efecto, si alguna capacidad debería disparar algo al resolver ese efecto, pues al haber sido cancelado se considera que no ha ocurrido. Por lo tanto, no se podría disparar. Es algo que también sabíamos, pero aquí lo aclaran. También nos aclaran más todavía que el no puede, el cannot, no puede, tiene prioridad absoluta, y si hay algo que dice que se puede y otro que no se puede, siempre va a ganar el no se puede. Y en cuanto a los tipos de carta, nos dice que si algún tipo de carta tiene otra carta vinculada y cambia la carta principal, digamos, cambia de tipo, por ejemplo, un aliado pasa a ser un esbirro o viceversa, las cartas que tenga vinculadas no se descartan. Pero todos los textos que diga el esbirro vinculado gana guardia, pues evidentemente a la hora de ser un aliado ya no es un esbirro, por lo tanto no aplicaría ese texto. También lo sabíamos, pero lo recalcan. Esto es importante. Si por ejemplo un aliado ataca a un enemigo o interviene en un plan
y antes de que se produzca, de que inflija el daño del ataque o quite la amenaza de la intervención, el objetivo de este ataque o de esta intervención abandona el juego, no terminaría de hacerse este ataque o esta intervención, por lo tanto no tendría por qué sufrir el daño derivado. El ejemplo que nos ponen es el de Puño de Hierro. Puño de Hierro tiene una interrupción que inflige daño a un enemigo antes de atacar. Por lo tanto, si Puño de Hierro ataca a un enemigo que le queda una de vida, sí que agotas a Puño de Hierro, salta la interrupción, quitas el contador, le haces una de daño, ya no lo podrías aturdir porque ha caído derrotado, pero ya no queda enemigo al que atacar, por lo tanto no se produciría finalmente ese ataque y no se le aplicaría el daño derivado. Otra cosa a tener en cuenta es que nos dice que si un coste usa la palabra elegir o elige, el jugador puede elegir objetivos que no controla. Aquí nos aclaran el timing del daño. Es algo que ya estaba, pero no estaba aclarado. Entonces aquí nos lo ponen. Y dicen que el timing es el siguiente. Primero de todo, las capacidades que se disparan cuando a un personaje se le vaya a infligir daño o vaya a infligir daño. Luego, las cartas de estado duro. Luego, las capacidades que dicen cuando un personaje vaya a sufrir daño. Luego, las capacidades que se disparan cuando el personaje sufra daño. Luego ya se coloca el daño. Luego vendría la interrupción a cuando el personaje vaya a ser derrotado, es decir, primero se le haría el daño y luego ya, en el caso de que corresponda, caería derrotado. Luego las habilidades o las capacidades a cuando el personaje sea derrotado. Finalmente es derrotado, se aplica el cuando se derrote esta carta y luego ya se descarta este personaje derrotado. Y luego ya las respuestas a cuando un personaje inflija daño, se le haya infligido daño o haya sufrido daño, o las respuestas a que haya derrotado o haya sido derrotado. Entonces, importante, sobre todo, este tema de que si alguna capacidad dice cuando se vaya a infligir daño a este personaje, va antes que el estado duro. Creo que el propio Rhino ya tiene una carta en este sentido. Luego estado duro, luego cuando vaya a sufrir daño, luego cuando sufra daño, luego se coloca el daño, luego cuando vaya a ser derrotado, cuando sea derrotado, luego ya el cuando se derrote esta carta, se descarta el personaje derrotado y finalmente las respuestas que ya sí que irían a la vez, las respuestas a cuando se haya infligido daño, cuando se haya sufrido daño o cuando se haya derrotado. Otra cosa a tener en cuenta sería el tema de descartar cartas del mazo. En el caso de que un solo efecto diga descarta X cartas, se descartan todas a la vez, no se descarta primero una, luego otra y luego otra. Todas van a la vez al descarte. Luego, las respuestas a este descarte que puedan tener cualquiera de esas cartas se hacen después de haber descartado todas. O sea, tú descartas 5 cartas y de esas 5 hay 2 cartas que tienen una respuesta a cuando se descarte desde la parte superior del mazo. Pues en tal caso se aplican esas respuestas. Y además, si descartamos cartas que por lo que sea no están en la parte superior del mazo, porque se dice que mires X número de cartas y descartas alguna de ellas, siempre se considera que se descarta desde la parte superior del mazo, aunque a lo mejor la primera se queda ahí arriba y es la tercera la que descartas. Algo que nos recalcan a la hora de jugar el evento a la hora de jugar un evento es que cuando tú juegas un evento lo pones en la mesa, lo tienes en la mano, lo pones en la mesa y empiezas a resolver las cosas. Esto tiene sentido a la hora de tener en cuenta que eso está ahí, pero no está en juego. Se pone en la mesa y ya ese evento no está en tu mano, está jugándose en una especie de limbo. Y hablando de limbo, eso también afecta a Magic, porque cuando tú lo tienes en la parte superior de tu mazo y lo juegas como si estuviera en tu mano, pasa a la mesa y en ese momento quedaría el hueco libre y volverías a poner boca arriba la primera carta de Magic, sobre todo por si ese evento tiene que hacer referencia a esa carta superior. También nos aclaran mucho la palabra clave localiza. Bueno, por un lado nos dicen que no tenemos por qué mirar en zonas del juego que sabemos a ciencia cierta que no están ahí, pues algo que no tiene sentido hacerlo. Y luego sitios donde no se debe mirar a la hora de localizar.
Uno sería entre las cartas que están boca abajo, enfrente de uno. Es decir, si hemos ciclado el mazo y tenemos una carta de encuentro, si nos dice localiza esta carta y esa carta está ahí, pues no tenemos por qué localizarla en ese sentido. Tampoco lo haríamos si está en la zona de victoria, ¿vale? Si dice, esta carta llévala a la zona de victoria, localiza esta carta. Si está en la zona de victoria, no la recuperamos, se queda ahí. Y también cartas que hayan sido retiradas de la partida, como por ejemplo las que nos puede quitar Thanos con el chasquido, o las que nos puede quitar los piratas espaciales, por poner un par de ejemplos. Y luego algo bastante importante, dice, si un jugador tiene que buscar y mostrar un esbirro que ya está en juego, ese jugador se enfrenta a ese esbirro y resuelve cualquier palabra clave o capacidad disparada que se resuelva como resultado de que se muestre. Es decir, que aunque ya tengamos al esbirro en juego, se volvería a aplicar él cuando se muestre esta carta en caso de que lo tuviera. Ese esbirro mantendría todos los tokens y todos los accesorios o todas las cartas vinculadas que tuviera, no se considera que entra en juego y se enfrentaría a este jugador solo si no estaba ya enfrentado. Es decir, yo estoy jugando en solitario y me dice que localice a un esbirro que ya tengo. Bueno, pues aplico el cuando se muestre esta carta y todo sigue igual. En el caso, por ejemplo, alguna capacidad de cuando entre en juego esta carta o algo así, no se haría. Pero si, por ejemplo, estamos jugando a multijugador y lo tiene otro compañero, este esbirro, se aplicaría el cuando se muestre esta carta, pasaría a estar enfrentado a mí y evidentemente aplicaría todas las capacidades de haberse enfrentado a mí. Aquí nos habla del concepto de dar la vuelta a una carta, ¿vale? Lo que hacemos cuando cambiamos de identidad, héroe o alter ego. Nos habla un poco, nos hace la mención a las cartas con 3 caras, de que se considera que se han dado la vuelta cada vez que cambie la cara superior, pues evidentemente no tiene 3 caras, tiene 3 identidades, pero hay una de las caras que tiene 2 identidades, pues si cambia de una de esas identidades a la otra, aunque físicamente no se le dé la vuelta a la carta, pues sí que se considera que ha cambiado, ¿no? Y aplicaría todas las capacidades que hagan referencia a dar la vuelta a esta carta o similar. También nos dice que cuando una carta se le da la vuelta, si la nueva cara tiene el mismo tipo que la anterior, es decir, pues es una mejora y sigue siendo una mejora, es un héroe y sigue siendo un héroe, mantiene todos los accesorios, cartas de estado y fichas que tenga encima. Sin embargo, dice que si es de un tipo distinto, entonces se descartarían todo este tipo de cartas vinculadas, de estados y demás, lo cual entiendo que hay algo que no tiene demasiado sentido. Porque, y esto supongo que lo cambiarán en el futuro, porque si cambio de héroe a alter ego es un distinto tipo de carta, entonces sería una forma muy interesante para descartar cartas que tengamos vinculadas o cartas de estado. Así que entiendo que eso sería una excepción en el caso de la carta de superhéroe. Aquí lo que nos aclara es que cuando dice que una carta solo se puede usar en identidad de héroe o en identidad de alter ego, no solo afecta a que la juguemos, sino también a que la pongamos en juego. Ya sabemos, por ejemplo, el envuelto en telaraña de Spider-Man, que solo la podemos jugar si estamos en identidad de héroe, pero si de pronto hay alguna capacidad que nos dice que pongamos una mejora en juego, no podríamos hacerla si estamos como alter ego. O sea, no solo nos limita para jugarla, sino que tampoco para ponerla en juego. Aquí simplemente nos dice que los efectos que trasladan daño de un personaje a otro consideran que han curado al personaje que ha trasladado ese daño, digamos, el que ha perdido ese daño para ponérselo a otro. El daño indirecto, aquí nos aclaran cosas que ya eran así, pero lo dejan un poquito más claro, y es que primero elegimos cuánto daño le hacemos a cada personaje. Aunque tenga un personaje una carta de estado duro, nunca se le puede asignar más daño que su vida restante, y luego todo ese daño se aplica de forma simultánea. O sea, si tenemos que hacernos 3 de daño indirecto, no se nos hace una, sino que serían 3 directamente. Los personajes que no puedan sufrir daño, no se les puede asignar nada de daño, porque no pueden sufrir daño. Y si por alguna razón
tuviéramos que sufrir 3 de daño indirecto y solo tuviéramos una de vida, pues se nos infligiría una de daño indirecto y el resto de daño indirecto que no podemos tener asignado porque supera nuestra vida restante, quedaría ignorado. Aquí nos aclaran las capacidades, digamos, etiquetadas, básicamente ese paréntesis ataque, ese paréntesis defensa y ese paréntesis intervención, y nos dice básicamente que, que eso hace que sea un ataque, eso hace que sea una defensa o eso hace que sea una intervención. Y luego, si alguna capacidad tiene múltiples etiquetas, por ejemplo, ataque e intervención, o ataque y defensa, si tenemos una carta de estado aturdido y tenemos una capacidad que es ataque y defensa, pues quitaríamos el aturdido y no haríamos ningún efecto. Al igual con ataque e intervención, quitaríamos el estado y no haríamos nada. Pero aquí sí que tenemos un cambio importante, y es que anteriormente, si estamos aturdidos y confundidos y disparamos una capacidad de ataque e intervención, nos quitábamos una de esas cartas y cancelábamos todo el efecto. Sin embargo, ahora cancelamos todo el efecto igual, pero nos quitaríamos las dos cartas de estado. Esto es algo importante a tener en cuenta porque es un cambio, creo que bastante notable. Aquí nos hablan del perder, cuando alguien pierde un rasgo o pierde alguna palabra clave, que aunque luego nos ponga otra carta ese rasgo o esa palabra clave, lo volvería a perder automáticamente. Es decir, la palabra perder es superior a todos los ganar que pueda haber. Si tenemos 4 cartas que nos hacen ganar un rasgo, pero solo una que nos lo hace perder, lo perdemos igual. Aquí tenemos un jaleillo con el máximo. Básicamente, el máximo sabemos que afecta a todas las copias de una carta. Un jugador no puede controlar más de una copia que diga máximo de una por jugador, aunque sean distintas cartas. Por ejemplo, el entrenamiento de combate, máximo de una por jugador, solo podemos tener una copia en juego. Si nos dice máximo de una por elemento del juego, por ejemplo, sería la inspiración, que dice máximo de una por aliado, pues un aliado solo puede tener una copia vinculada de esa mejora. O máximo de una por instancia. Este sería el caso de Ghost Spider, que tiene sus eventos o sus pulseras que dice máximo de una por evento. Tú juegas un evento y aunque tengas 2 mejoras que se activarían ante el mismo evento, solo podrías activar una por este máximo. Y luego los máximos en paréntesis, ¿no? Hasta un máximo de. Aquí tenemos un conflicto que hubo, sobre todo con el tema de Bishop y con el tema de Iron Man, y aquí creo que lo han resuelto bastante bien y creo que queda claro cuál es la diferencia y por qué uno aplica y otro no. Básicamente, si dice una carta hasta un máximo de X, por ejemplo, el caso de Bishop, que hasta un máximo de, creo que era más 8 de ataque, ¿no? Sus mejoras que tiene 2. Puedes disparar las 2, porque simplemente dice hasta un máximo de X cantidad. Entonces sí que sería exclusivamente para esa copia de la carta. Sin embargo, si dice hasta un máximo de un elemento del juego de X, por ejemplo el caso de Iron Man, hasta un tamaño máximo de mano de 7, aquí ya sí que aplicamos el elemento del juego mano, por lo tanto sí que sería para cualquier otro amplificador de mano, un evaluar la situación o algo similar, o por ejemplo el segundo plan de discordia, que nos aumenta la mano, pero si ya tenemos 7 por las tecnologías de Iron Man, al tener este máximo tamaño de mano de 7, no hay nada más que nos pueda aumentar más todavía la mano que a 7. Aquí hay algo importante, y es que anteriormente, si un mazo quedaba vacío, se volvía a ciclar, y si no se podía ciclar, perdías la partida. Ahora no. Ahora dice que si un mazo queda vacío y el jugador no tiene cartas en la pila de descartes para formar ese mazo, el mazo se queda así, se queda vacío, hasta que haya al menos una carta en la pila de descartes. Y en tal caso ya se pasaría a ciclar el mazo. Ojo, hasta ese momento no sería cuando se reparte la carta de encuentros que tienes que coger por haber ciclado el mazo.
Aquí nos hablan de los planes secundarios de jugador, un concepto nuevo desde la anterior versión. Básicamente dice que son planes a cualquier efecto y que toda carta que haga referencia a un plan secundario o a un plan puede hacer referencia a cualquier plan secundario de jugador. Y luego el límite, que a 1 y 2 jugadores solo puede haber uno en juego y a 3 y 4 jugadores puede haber hasta 2 en juego. Si de pronto por cualquier situación hubiera un segundo o un tercer plan, dependiendo del número de jugadores, habría que descartar uno de los que hay, pues como cuando tienes más aliados, más cartas restringidas o similares de las que puedes tener. Aquí nos hablan de cuando habla de los recursos impresos. Los recursos impresos son exclusivamente los que hay, y si hay alguna capacidad que nos obliga a gastar, ojo, no descartar, que ahí siempre van a ser impresos, sino gastar cuando tengas que pagar recursos impresos, podemos utilizar cualquier generador de recursos siempre y cuando genere el recurso impreso que nosotros necesitamos gastar. Por ejemplo, el suero del supersoldado, que genera recursos físicos pues para pagar esos recursos físicos impresos. Sin embargo, no podemos utilizar los recursos universales para convertirlo en otro tipo de recurso, porque no es impreso. Si es impreso, tiene que ser sí o sí, y no valdrían los universales. Además, también nos habla de la capacidad referencial, cuando alguna capacidad nombra el nombre de una carta. En este caso, nos habla de que hay una prioridad. Y nos pone el ejemplo de Spider-Man, Peter Parker, que dice: respuesta, después de que Spider-Man ataque o intervenga, elige otro guerrero araña, otro personaje guerrero araña, prepara ese personaje. Aquí nos está mencionando a Spider-Man, pero sabemos que hay muchos Spider-Man, porque está Hobie Brown, está Miles Morales, está Otto Octavius, tenemos bastantes. Entonces, aquí lo que nos dice es que, como está mencionando a Spider-Man, se refiere, en primer lugar, a la propia carta. Si la propia carta se llama como el nombre al que está referenciando, es exclusivamente esa carta, no otro Spider-Man. En segunda condición, sería que pertenezca al mismo set de encuentros o de superhéroe. Por ejemplo, el caso del archienemigo de Nebula, Gamora, que hay cartas que mencionan a Gamora, pues se van a referir a las cartas que pertenezcan a ese conjunto, es decir, a la Gamora archienemigo. Y ya en tercera condición ya sería cualquier otra carta. Si la propia carta no tiene el mismo nombre al que hace mención o no está en este conjunto, entonces ya aquí sí que sería cualquiera de las otras cartas que puedan estar en juego. Aquí nos habla de cuando hablan de la colección, que es la colección de Marvel Champions, ¿no? Busca en tu colección una carta, tal. Se refiere a nuestro juego de Marvel Champions, todas las cartas que tengamos de Marvel Champions que no estén ahora mismo, digamos, en la partida. Es decir, nosotros cuando vamos a jugar nos hacemos nuestro mazo y se quedan no sé cuántas cartas en la caja. Pues cualquiera de estas cartas que se quedan en la caja sería nuestra colección. Una vez que esas cartas entran a la partida, pasarían a ser propiedad del jugador, digamos, que ha ejecutado esta capacidad de buscar en la colección. Ahora nos habla de la capacidad de intercambiar. Por ejemplo, la capacidad de intercambiar que tiene Star-Lord como alter ego, que intercambia una carta de tu mano por la carta de arriba de tu mazo. O la de Dominó, que tiene como héroe esa, o como alter ego por la carta superior de tu pila de descartes. Bueno, lo que nos deja claro es que intercambiar no es robar. Por lo tanto, si nosotros intercambiamos una carta de nuestra mano por la carta superior de nuestro mazo, no estamos robando la carta superior de nuestro mazo. Por lo tanto, esas capacidades que puede tener Misterio de que cuando vayas a robar una carta del mazo de encuentros, hagas lo que sea, en este caso no se haría, la tendrías en la mano, eso sí, sería una carta muerta. Y en la misma situación, si lo que vamos a hacer es cambiarla por la del descarte, la carta de la mano no la estamos descartando. Lo que sí que harían, evidentemente, sería, si hubiera alguna capacidad de cuando entre en tu mano o cuando salgan de tu mano, esas sí que se ejecutarían. Aquí hay otra cosa importante con el tema de los objetivos válidos, y es que nos dice, y es algo que sí que considero interesante añadir, y es que si, por ejemplo, Hulk, que tiene una intervención de 0, puede intervenir. Aunque vaya a quitar 0 de amenaza, puede intervenir. Si hay alguna capacidad que dice tienes que intervenir para hacer esto,
no se podía, al no poder quitar amenaza, no había un objetivo válido porque no ibas a quitar amenaza. Bueno, si vas a hacer una intervención básica de 0, mientras que sea sobre un plan por el que pudieras intervenir, aunque tuvieras uno de intervención, lo puedes hacer, aunque evidentemente no vayas a quitar amenaza, pero sí que se dispararía todo lo que hace falta por haber intervenido. Aquí hay otro concepto que es el de ese objetivo, ¿no? Ese enemigo o similar. Dice que se refiere al objetivo de un efecto previo que solo ha podido ser resuelto por un objetivo válido de ese efecto anterior. Por ejemplo, nos dice, si una capacidad dice inflige 5 de daño a un enemigo y aturde a ese enemigo, solo podemos haber aturdido a ese enemigo que le hemos infligido ese daño. Aquí hay otra situación interesante y es que dicen que, bueno, sabemos que nosotros podemos ganar una partida generalmente derrotando al villano y podemos perderla o bien porque nos derroten a nosotros o bien porque nos cierre, nos complete la última etapa del plan principal. Pero hay otras condiciones de victoria o de derrota, por ejemplo, la famosa colección del coleccionista. Si se completa la colección, perdemos la partida. Si Hope Summers cae derrotada, perdemos la partida. Similares. Bueno, pues nos dice que condiciones alternativas de victoria o derrota nunca pueden quedar en blanco o ser canceladas. Es decir, que Vivian, por ejemplo, o alguna carta similar a Vivian no podría pues cancelar este texto de Hope para evitar que cayéramos derrotados o cualquier cosa similar. Lo cual tiene sentido pues para evitar romper los escenarios. Bueno, y vamos ya con las erratas. Algún cambio de respuesta obligada por interrupción obligada, que por norma general son cuestiones lógicas en el sentido de que si descartas una carta pues ya no puede hacer la respuesta, entonces siempre tiene que ser interrupción. También en base al cambio de la regla de referencia y a los cambios de qué personajes pueden quitar según qué accesorios, pues todos estos accesorios y estas cartas que antes ponían entre paréntesis el recordatorio de la regla general, pues ahora lo ponen como regla específica de esta carta para que siga funcionando igual que antes. Pero nada reseñable. Esto ya es importante y es que por fin han arreglado el texto de Veneno. Recordamos el conflicto que hubo al principio del escenario de Veneno porque decía que cada vez que inflijas daño a Veneno o que Veneno sufra daño por una carta que controles, te llevabas una carta de aumento, pero los eventos no los controlas. Por lo tanto, el daño de los eventos no debía darte carta de aumento. Sin embargo, ya explicaron desde Fantasy Flight que sí, que eso sí que contaba, pero estaba mal redactada la carta. Bueno, pues por fin, un ciclo de mutantes después, han arreglado ese texto y ahora el texto es: después de que tú o un aliado que controles ataques y dañes a Veneno, coloca una carta de aumento, Por fin lo han arreglado. Es lo mismo que ya sabíamos que era, pero ahora bien escrito. Que lo podían haber hecho al principio, pero lo han hecho ahora, no pasa nada. También nos hablan de Especialista en Vanguardia, que vino con X23, todas estas mejoras de especializamiento, que decía que tu héroe recibe más 4 de vida cuando es tu superhéroe, ¿vale? Esto ya lo han corregido también. Y luego la última errata que han puesto así importante es el pack de masacre. Entero. Todo el pack de masacre es una errata. Ya fuera de bromas, yo creo que hasta aquí podemos dar por concluido el resumen de la 1.6. Vemos que no es tan drástico como la 1.5, mucha aclaración, mucha especificación y luego pues alguna cosa reseñable como lo de quitarte el aturdido y el confundido, si un evento tiene ambas etiquetas, el tema de descartar los accesorios y no demasiado más. Así que aquí vamos a dejarlo. Os invito a que comentéis qué os parecen estos cambios que se han hecho, que comentéis lo que os parezca, os invito a que os suscribáis, a que os unáis como miembros, como ya hicieron Gerardo SG, Luis Wackerlin, Porio Production, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Mario Sarmiento, Adolf, Isaac Armando Largo, Antonio Geapar, Clintar, Angexi, AZ, Guarmando Pinto Castelu, Nariet, José Luis Cordero, Snal Forja, Joan Ignasi Biel Martínez, Salmón Roquero o Tristán Vidal Rico. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver.